La humanidad siempre había anhelado una mayor conexión, y cuando la concordia de las mentes, una coalición avanzada de especies alienígenas, extendió una invitación a la Tierra, se sintió como la respuesta a ese anhelo. La raza más evolucionada de la Concordia, la Tal Xar, había creado algo extraordinario, un código de empatía, una interfaz neural diseñada para permitir a los seres de cualquier especie experimentar directamente las emociones, recuerdos y perspectivas de los demás. El objetivo era ambicioso: trascender las barreras lingüísticas, borrar la brecha entre el yo y el otro, crear una verdadera unidad en el entendimiento. La doctora Anya Patel, neurocientífica y antropóloga famosa por sus estudios sobre la empatía, había sido elegida para dirigir los primeros pasos de la humanidad en este nuevo y valiente territorio. Estaba en la cubierta del transbordador Concordia, contemplando el mundo Tal Xar a medida que se agrandaba en la ventana. Era un planeta sereno, cubierto de remolinos azules y suaves dorados, pero por hermoso que pareciera el mundo, Anya no podía ignorar el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La humanidad iba a ser la última especie en comprometerse con el código de empatía, y ella sabía que cada paso sería importante. A su lado, la capitana Mia Ruiz se removió incómoda. A diferencia de Anya, a la capitana Ruiz le entusiasmaba menos la idea de conectar con mentes alienígenas. Para ella, la diplomacia convencional era preferible a la integración mental invasiva, pero era leal a su misión y confiaba en la pericia de Anya. «Solo espero que no nos estemos apuntando a más de lo que podemos manejar», murmuró. Anya asintió, pero sus ojos brillaban con determinación. «Imagina lo que podemos aprender, Mia. Empatía real, no solo la que imaginamos o simulamos. Creo que este es el futuro de la cooperación interestelar. Si podemos comprendernos de verdad, quizá encontremos un camino hacia la verdadera paz». El transbordador aterrizó y los escoltaron hasta la sala de reuniones Tal Xar, un vasto espacio circular adornado con brillantes formaciones de cristal que captaban la luz y la refractaban en infinitos colores. Se hizo el silencio en la sala cuando Elara, la representante Tal Xar, se acercó a ellos. Con una gracia reservada, Elara dio la bienvenida a Anya y a su equipo, con rasgos tranquilos, pero marcados por una ligera aprensión. Como la Tal Xar había desarrollado el código de empatía, Elara había visto su impacto de primera mano, y aunque creía en su potencial, sentía recelo ante la carga que suponía para cada participante. «El código de la empatía es nuestra creación más ambiciosa», empezó Elara, con voz resonante y serena. «Pero no está exenta de desafíos. El código permite una conexión más profunda que el lenguaje, una experiencia de la vida y las emociones de otro, como si fueran propias. Sin embargo, este don conlleva un riesgo. Cada mente debe aferrarse con fuerza a su identidad, no sea que se vea abrumada por los recuerdos de los demás». Anya escuchó atentamente, percibiendo la cautela oculta en las palabras de Elara. Miró a su equipo y notó la emoción en los ojos de Liam Cho, periodista y defensor de la unidad interestelar. Liam había hablado mucho de la promesa del código de empatía, imaginándolo como un puente para comprender a especies que, hasta ahora, habían estado fuera del alcance de la humanidad. «Tendrás que perdonarnos si estamos un poco ansiosos», dijo Liam sonriendo. «La idea de poder conectar con otra especie a un nivel tan profundo es estimulante. He querido ver esto desde la primera vez que oí hablar de la Concordia». La mirada de Elara se suavizó, pero no sonrió. «Nosotros también estábamos ansiosos cuando se probó por primera vez el código de empatía. El potencial de paz, de auténtica unidad, era evidente.
pero algunas mentes luchan con la intensidad de la empatía plena. La mente de un individuo solo puede contener cierta cantidad de la vida de otro antes de que partes de ella empiecen a mezclarse. Ten cuidado, porque algunos recuerdos, algunas emociones, pueden parecerte propios. La advertencia dejó un ligero escalofrío en el aire. Sin embargo, Anya mantuvo la compostura. Nuestros voluntarios son conscientes de los riesgos. Estamos preparados. Entonces procedamos, replicó Elara, guiándolas hasta una cámara más pequeña y privada, equipada con varias de las interfaces del código de empatía. Los dispositivos parecían aparentemente sencillos, bandas finas con intrincados circuitos, diseñadas para llevarlas en las sienes. Anya, Mia, Liam y los demás voluntarios humanos tomaron asiento, cada uno equipado con una interfaz. Los Talxar habían asignado guías para ayudar a cada voluntario en la transición al código de empatía. La propia Elara se quedó con Anya, mientras que otro guía, una figura solemne llamada Kaylen, se emparejó con Liam. Mientras se instalaban, la presencia de Kaylen intrigó a Liam. Miembro de la especie Urimba, el aspecto de Kaylen reflejaba una historia de penurias. Su rostro mostraba sutiles cicatrices y su mirada contenía el peso de recuerdos mucho más antiguos de lo que Liam podía comprender. Los Urimba eran conocidos por su pasado desgarrado por la guerra, una civilización formada por batallas por la supervivencia que habían dejado un pesado legado emocional. Liam, con su naturaleza idealista, veía a Kaylen como una puerta para comprender la resistencia de los Urimba. Los dispositivos se activaron, y en un instante, Anya sintió un torrente de sensaciones. La primera oleada fue suave, un calor que se extendía por su mente, una sensación de conexión como nunca había sentido. Era consciente de la presencia de Elara, no en el sentido físico, sino como un recuerdo vivo, un tapiz de emociones y experiencias entrelazadas con las suyas. Los recuerdos de Elara sobre las apacibles vistas de Talxar, su infancia en cuevas cristalinas y la alegría de presenciar por primera vez una puesta de sol en un mundo de la concordia, llenaron a Anya de asombro. Para Liam, la experiencia comenzó como un torbellino de imágenes y emociones, paisajes alienígenas, olores desconocidos, sonidos extraños pero hermosos. Vislumbró momentos de paz, instancias de comunidad y propósito compartido. Pero pronto, algo más oscuro se filtró en su mente. Los recuerdos de Kaylen se desplegaron como una tormenta, áspera e inflexible. Liam vio destellos de campos de batalla abrasados por la guerra, sintió la pena punzante de ver caer a camaradas y soportó el sabor amargo de la supervivencia a toda costa. Un profundo dolor se instaló en su interior y se encontró agarrado al borde de su asiento, luchando por diferenciar sus propias emociones de las de Kaylen. El capitán Ruiz, que observaba desde la distancia, notó la tensión en los rostros de algunos voluntarios. Se volvió hacia Anya, con tono cauteloso. ¿Está segura de que lo están llevando bien, doctora Patel? Parecen afectados. Es intenso, pero están experimentando algo increíble, Mia, replicó Anya, aunque ella también sentía que la tensión iba en aumento. Solo necesitan tiempo para adaptarse. Pero Elara, que ya había visto esas reacciones antes, dio un paso adelante. Puede que el tiempo no sea suficiente, doctor Patel. El código de empatía llega al núcleo de cada participante. Muchos de los nuestros han luchado para soportar los recuerdos de otros, incluso con las salvaguardias establecidas. Algunos se han perdido a sí mismos. Procede con cuidado. Cuando terminó la primera sesión, los voluntarios se desconectaron de los dispositivos, cada uno llevando consigo fragmentos de vidas ajenas. Las manos de Liam temblaban mientras retiraba la interfaz. Su mente seguía llena de ecos de los recuerdos de Kaylen.
Había sentido la desesperación de Kaylen, su resistencia y su dolor, emociones que ahora persistían, dejando a Liam con una abrumadora sensación de agotamiento. Miró a Kaylen, sus miradas se entrelazaron y por un momento sintió como si fueran uno y el mismo, unidos por una historia compartida que abarcaba galaxias. El Ara condujo al grupo fuera, dejando tiempo a los humanos para procesar sus experiencias. Anya se fijó en las expresiones encontradas de los voluntarios, algunos llenos de asombro, otros visiblemente conmocionados. Reconoció el impacto que el código ya había empezado a tener y por primera vez se preguntó si estaban realmente preparados para las consecuencias de aquella profunda empatía. Liam se acercó a ella, con el rostro pálido pero decidido. Anya creía que estaba preparado, pero sentir los recuerdos de Kaylen, su dolor, va más allá de las palabras, es hermoso y desgarrador. Pero si seguimos adelante, tenemos que estar preparados. Esto no es algo que se experimenta sin más y se abandona. El capitán Ruiz le observó con preocupación, notando la tensión en su voz, el cansancio en sus ojos. Este tipo de empatía, estar completamente expuesto a la vida de otra persona, es más de lo que cualquiera debería soportar. ¿No crees? Anya vaciló, dividida entre su deseo de comprensión interestelar y la realidad que se desarrollaba ante ella. Pero su determinación se mantuvo firme. La empatía tiene riesgos, pero creo que puede controlarse. La supervisaremos cuidadosamente. Añadiremos protocolos si es necesario, pero esta es nuestra oportunidad de construir algo sin precedentes. Cuando los humanos abandonaron la cámara, las semillas de la incertidumbre habían echado raíces. Estaban en la cúspide de algo extraordinario, pero también peligroso. Por cada recuerdo compartido, se arriesgaban a perder partes de sí mismos, y mientras perduraban los ecos de las vidas alienígenas, Anya no podía librarse de un pensamiento persistente. Estaban ampliando sus mentes o perdiéndolas. Una vez superadas las experiencias iniciales, la doctora Anya Patel y su equipo se prepararon para profundizar en la exploración del código de empatía. Aunque el asombro y la emoción persistían entre los voluntarios, el peso de los recuerdos y las emociones ajenas empezó a mostrar sus efectos. Mientras Liam luchaba con los recuerdos atormentadores de Kaylen, el capitán Ruiz pedía cautela. Pero Anya, impulsada por su compromiso con la empatía universal, creía que, con el tiempo, la humanidad podría adaptarse a esta conciencia compartida. La segunda ronda de conexiones comenzó con expectación y temor. A pesar de la tensión inicial, la doctora Anya Patel tenía esperanzas. Creía que la mente humana, resistente y adaptable, acabaría aprendiendo a procesar los recuerdos alienígenas sin sufrir daños duraderos. El código de empatía era la oportunidad de la humanidad de superar el aislamiento, de entrar de lleno en la concordia de las mentes como verdaderos iguales. Pero a medida que volvían a comprometerse con el código, una realidad más oscura empezó a apoderarse de ellos. Liam Cho estaba sentado en la cámara de conexión, preparándose para la experiencia. Su primera interacción con los recuerdos de Kaylen le había dejado conmocionado, pero se sintió atraído por la vida del guerrero Urimba. La existencia de Kaylen estaba marcada por la supervivencia y el sacrificio. Su mundo era un lugar de conflicto y pérdida constantes. Liam había creído comprender la lucha, pero las experiencias de Kaylen le habían mostrado una profundidad de trauma que no había imaginado. Y sin embargo, se sintió obligado a conectar de nuevo, a comprender a Kaylen plenamente, como si los propios recuerdos le estuvieran llamando. Cuando el dispositivo se activó, Liam sintió la familiar avalancha de sensaciones.
los colores de los cielos alienígenas, el calor de las batallas libradas hacía mucho tiempo, el dolor de la pérdida. Cada recuerdo se desplegó con todo detalle, los pensamientos y emociones de Kailen fluyendo por su mente. Esta vez, sin embargo, la línea entre las experiencias de Kailen y los propios recuerdos de Liam empezó a difuminarse. Sentía que vivía dos vidas, que su sentido de sí mismo se deshilachaba, que las emociones de Kailen se mezclaban con las suyas hasta hacerse indistinguibles. Al principio, descartó estas sensaciones como un efecto del código, algo temporal. Pero a medida que la sesión continuaba, experimentó destellos de la vida de Kailen con una claridad inquietante. Escenas de decisiones que no había tomado, palabras que no había pronunciado. Se encontró buscando recuerdos que no eran suyos. Sus pensamientos se dirigían hacia el mundo natal de los Urín, como si perteneciera a él. Durante unos segundos casi creyó que era Kailen. Al otro lado de la sala, la capitana Mia Ruiz observaba a los voluntarios con creciente preocupación. Podía ver la tensión en el rostro de Liam, la intensidad de su expresión. Se acercó a la doctora Anya Patel con tono serio. «Anya, no creo que lo esté llevando bien. Sé que el objetivo aquí es la empatía, pero estamos viendo algo más que empatía. Están perdiendo sus límites, su sentido del yo. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llevar esto?» Anya vaciló, observando cómo Liam y los demás salían de sus sesiones de conexión, con aspecto agotado y desorientado. Sin embargo, se mantuvo firme. Mira, todo avance conlleva desafíos. La humanidad tiene aquí una oportunidad, la oportunidad de comprender realmente a otras especies. Sí, es intenso, pero creo que si les damos tiempo, se adaptarán. Solo tenemos que vigilarlos de cerca. Elara, la representante Talxar, oyó la conversación y se acercó con expresión ilegible. «El código es poderoso», dijo suavemente, «y puede aportar un profundo entendimiento. Pero los Talxar han aprendido que toda mente tiene sus límites. Me preocupa que la humanidad, tan nueva en la concordia, no comprenda aún lo que se está pidiendo a sí misma». Anya sintió un destello de duda, pero lo reprimió. El potencial de unidad merece el riesgo. Si aprendemos a adaptarnos, podremos superar estos retos y crear un vínculo más profundo entre las especies. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los efectos del código de empatía se hicieron más difíciles de ignorar. Algunos de los voluntarios empezaron a mostrar síntomas preocupantes. Una mujer dijo ver visiones de un paisaje alienígena que persistían incluso cuando se desconectaba del dispositivo. Otra empezó a experimentar emociones abrumadoras y le resultaba difícil separar sus propios sentimientos de los recuerdos alienígenas que había absorbido. Los voluntarios luchaban, atormentados por fragmentos de vidas que no eran las suyas. Liam, en particular, sentía que su identidad se desvanecía. La viveza de los recuerdos de Kailen se inmiscuía en sus pensamientos cotidianos, su sentido del yo fragmentado por el peso del dolor y el propósito de Kailen. Se sentía atraído por lugares tranquilos y aislados, reflejando el hábito de Kailen de retirarse tras la batalla, buscando consuelo lejos del mundo. Cuando se miraba al espejo, veía su propio rostro, pero a veces, en momentos de desorientación, tenía la sensación de estar viendo el rostro de Kailen en su lugar. El capitán Ruiz, al comprobar el desgaste de los voluntarios, exigió a Anya que reconsiderara la profundidad de su participación. «Estamos dejando que arriesguen sus identidades. Esto ya no es empatía, es como una posesión. Estas personas se están perdiendo a sí mismas y tenemos que actuar antes de que empeore». A regañadientes,
Anya accedió a discutir el asunto con Elara. La representante Talxar escuchó atentamente mientras Anya describía los efectos, con expresión pensativa. El código de empatía tiene un vasto alcance, reconoció Elara, y no todas las especies se adaptan a él de la misma manera. Algunos de nosotros hemos luchado por conservar nuestras identidades, sobre todo al conectar con razas cuyas experiencias son muy distintas de las nuestras. Los Talxar han desarrollado métodos para mitigar los efectos, pero incluso nosotros debemos ser cautelosos. Elara reveló que su propio pueblo se había enfrentado inicialmente a retos similares a los de la humanidad, y algunos habían sufrido una fragmentación permanente de la identidad. Fue este peligro el que les había llevado a establecer estrictas salvaguardias, impidiendo que ningún individuo se conectara demasiado profundamente durante demasiado tiempo. Sugirió un periodo de prueba para calibrar los límites de cada voluntario, pero su tono contenía una nota de duda. Quizá la humanidad aún no esté preparada para soportar el peso de todo el poder del código. Anya sintió flaquear su determinación. Había creído en la promesa del código de empatía, en la idea de que la empatía podía ser la clave para salvar la brecha entre las especies. Pero al contemplar los rostros exhaustos y atormentados de su equipo, empezó a preguntarse si el coste era demasiado alto. Liam, todavía atraído por los recuerdos de Kaylen, había empezado a defender el código con más fervor. Sostenía que si la verdadera empatía requería sentir el dolor ajeno, entonces la humanidad debía estar dispuesta a afrontar ese reto. Para él, los recuerdos fragmentados y el peaje en su identidad valían el precio de comprender la vida de Kaylen, sus luchas, su mundo. Veía el código como un puente, una forma de trascender el aislamiento, de comprender por fin lo que significaba formar parte de algo más grande, pero Anya no podía ignorar los riesgos. A medida que más voluntarios expresaban su preocupación por la interferencia en la memoria y el desplazamiento emocional, reconoció la necesidad de un equilibrio. Propuso trabajar con los Talxar para desarrollar un filtro, una forma de limitar la intensidad y el tipo de experiencias compartidas. Quizá, pensó, si encontraban una forma de filtrar los recuerdos, la humanidad podría seguir beneficiándose del código sin perderse por completo. La decisión dividió al equipo. Liam, impulsado por la influencia de Kaylen, argumentó en contra del filtrado, pues consideraba que una conexión verdadera requería una apertura total. Para él, la empatía selectiva se sentía como una traición, una negativa a comprometerse plenamente con la realidad del otro. La empatía parcial no es empatía en absoluto, argumentaba apasionadamente. Si queremos entendernos, tenemos que estar dispuestos a afrontarlo todo, incluso las partes que nos asustan. Pero el capitán Ruiz apoyó el enfoque cauto de Anya. La empatía no debe consumirnos, insistió. Podemos conectar sin perdernos a nosotros mismos. Si no tomamos el control, arriesgamos todo lo que nos hace humanos. Atrapada entre el potencial de conexión profunda y la amenaza de pérdida de identidad, Anya luchó con su elección. El código de empatía era una herramienta de un poder inimaginable, y si encontraban la forma de utilizarlo con seguridad, podría cambiarlo todo. Pero si iban demasiado lejos, demasiado deprisa, la humanidad corría el riesgo de verse engullida por recuerdos y emociones que no eran los suyos, un trauma colectivo que podría borrar las mismas identidades que intentaban expandir. Y mientras Liam continuaba adentrándose en los recuerdos de Kaylen, Anya temía que su visión de la empatía les hubiera conducido a un precipicio, del que tal vez nunca regresaran. Los efectos del código de empatía se intensificaron,
haciendo mella en los voluntarios a medida que los recuerdos y las emociones alienígenas empezaban a superar a los suyos propios. La lucha de Liam se intensificó. Se encontró a sí mismo deslizándose en la vida devastada por la guerra de Kailen, su sentido del yo deshilachándose a medida que vagaba entre identidades. Anya y su equipo se vieron obligados a enfrentarse a los verdaderos riesgos de la empatía universal, dándose cuenta de que el deseo de conexión de la humanidad podría producirse a costa de la individualidad. Ahora se enfrentaban a una elección: encontrar una forma de preservarse dentro del código o arriesgarse a perder sus identidades para siempre. La influencia del código de empatía se extendió aún más en las vidas de los voluntarios. Cada sesión con el dispositivo les dejaba más enredados en los recuerdos y emociones de vidas alienígenas. Cuando Anya observó a su equipo, empezó a ver un cambio en su comportamiento, un silencioso desenredo bajo la superficie. Fragmentos de recuerdos que no eran suyos les perseguían, sentimientos desconocidos pero profundamente arraigados que afloraban en momentos inesperados. La brillantez del código de empatía era innegable, pero el riesgo era igualmente evidente. La conexión de Liam con Kailen se había convertido en un ancla que le arrastraba a una vida que era suya y que no lo era. Sentía repentinas sacudidas de miedo, recuerdos de batallas libradas en terrenos alienígenas, el peso de la supervivencia grabado en cada pensamiento. El dolor de Kailen, su culpa y su resistencia vivían ahora junto a los propios recuerdos de Liam, tan reales y vívidos como si le pertenecieran. Los pequeños detalles le cogían desprevenido. El deseo de volver a visitar campos de batalla que nunca había visto, el hábito de examinar las habitaciones en busca de salidas. El mundo de Liam ya no era solo suyo. Anya, que ahora experimentaba con el código, sentía que el peso de las experiencias ajenas se asentaba en sus pensamientos. Se sentía atraída por escenas desconocidas, momentos de belleza ajena mezclados con dolor ajeno, recuerdos de incontables vidas entrelazadas con la suya. Era a la vez sobrecogedor y desorientador, como vislumbrar vidas que abarcaban galaxias, solo para volver a las limitaciones de la suya propia. Por cada conexión que se establecía, una parte de ella sentía que se quedaba atrás, disuelta en la inmensidad de la experiencia compartida de la concordia. A medida que pasaban los días, los voluntarios estaban cada vez más tensos, soportando el peso de vidas que no habían vivido. La capitana Ruiz lo observó atentamente y su escepticismo inicial fue sustituido por una tranquila preocupación. Había visto a oficiales experimentados flaquear con menos y sabía que la mente humana tiene sus límites. Los voluntarios habían empezado a hablar de sucesos que no habían vivido en primera persona. Nombres ajenos se colaban en las conversaciones, frases fragmentadas que parecían más bien ecos de la vida de otra persona. Instó a Anya a reconsiderar la profundidad del experimento, recordándole que la empatía debía conectar, no consumir. Elara, la representante Talxar, siguió ofreciendo apoyo, pero su preocupación era inconfundible. Compartió historias sobre los propios retos de los Talxar, las lecciones que habían aprendido al calibrar el código, los miembros de su propia raza que se habían perdido en la inmensidad de la memoria colectiva. Los Talxar habían aprendido, a base de pruebas y pérdidas, la necesidad de los límites. Sin filtros, sin algún tipo de salvaguarda mental, habían visto cómo los individuos se convertían en poco más que recipientes de experiencias que no eran suyas. Para Elara, el entusiasmo de la humanidad por el código era admirable, pero preocupantemente ingenuo. Anya estaba dividida.
El código de empatía era todo lo que ella había soñado, una oportunidad para que la humanidad trascendiera sus propias limitaciones, para comprender vidas más allá de la suya. Pero la línea entre comprender y convertirse era delgada, y ella sabía que cada recuerdo absorbido corría el riesgo de introducirlos más profundamente en las vidas de los demás. Propuso desarrollar un filtro, una forma de limitar la intensidad de los recuerdos, de crear un equilibrio entre la conexión y la autoconservación. La idea fue recibida con reacciones encontradas, y cada voluntario sintió la influencia del código de formas profundamente personales. Liam, que sentía todo el peso de los recuerdos de Kaylen, se opuso apasionadamente al filtro. Para él, la verdadera empatía significaba aceptar todo el espectro de la vida de Kaylen, desde las alegrías hasta los traumas. Limitar la experiencia era, en su opinión, negar el propósito del código de empatía, alejarse de la unidad que prometía. Cada recuerdo que llevaba consigo le parecía esencial, una pieza de una comprensión mayor que no podía dividirse claramente. La creencia de Liam en el código se había vuelto inquebrantable. Su sentido de sí mismo estaba cada vez más ligado a la identidad de Kaylen. Otros voluntarios, menos enamorados de la intensa fusión de identidades, apoyaron el enfoque cauteloso de Anya. Algunos habían empezado a experimentar destellos de emociones tan intensas que rozaban lo abrumador, momentos de rabia, pena y alegría que se sentían invasivos, como si estuvieran viviendo la vida de otro junto a la suya propia. Los recuerdos ajenos persistían. A veces se deslizaban en sueños, recuerdos de lugares que nunca habían visto, voces que no eran las suyas. Cada día traía una nueva capa de desorientación. Los límites entre el yo y el otro se disolvían de un modo que no habían previsto. El Ara observaba la lucha de la humanidad con una mezcla de empatía y cautela. Ya lo había visto antes, en otras razas que habían recurrido con demasiada avidez al código de empatía, incapaces de prever el precio de la conexión sin limitaciones. Los Talxar habían instituido salvaguardias mentales para evitar la erosión total de la identidad, pero ni siquiera esas medidas eran infalibles. Algunos recuerdos, explicó, eran demasiado poderosos, demasiado definitorios para compartirlos con seguridad. Para ella, el código no era una herramienta para utilizar a la ligera. Requería una calibración cuidadosa, respeto por la fragilidad de la mente de cada individuo. Anya, dándose cuenta de la urgencia, llevó sus preocupaciones a los líderes de la Concordia en busca de consejo sobre la mejor forma de proceder. Los ancianos Talxar, profundamente familiarizados con los efectos del código de empatía, ofrecieron su orientación, explicando la compleja naturaleza de la empatía entre las especies. Se habían encontrado con razas que habían intentado soportar el peso del código sin salvaguardias, que habían visto cómo sus miembros se fracturaban bajo la tensión. La solución de los Talxar había sido crear filtros selectivos, que permitían a los individuos elegir la intensidad de las experiencias que absorbían. Para ellos, la verdadera empatía no consistía en ahogarse en la vida de otro, sino en aprender de ella conservando la propia. Anya estaba de acuerdo, pero los voluntarios estaban divididos. Liam, junto con otros que sentían la llamada de la conexión plena, abogaba por el acceso total, pues creía que la empatía en su forma más verdadera requería una apertura absoluta. Para él, cualquier forma de restricción era una negación de lo que ofrecía el código. Cada vez que se conectaba, se sentía más cerca de Kaylen. Su vida crecía en complejidad, su mundo se ampliaba. Pero sus propios recuerdos parecían menos nítidos, los momentos de su propia vida se le escapaban de las manos, como si la presencia de Kaylen
fuera una niebla que se filtraba por todos los rincones de su mente. A medida que aumentaba la tensión, un grupo de voluntarios dio un paso hacia la inmersión total, eligiendo experimentar una conexión sin restricciones. Anya había advertido que no lo hicieran, pero su cautela se encontró con resistencia. Los voluntarios argumentaron que la empatía selectiva era una evasión, una incapacidad para comprender de verdad. Pero cuando se conectaron plenamente al código de empatía, las consecuencias fueron inmediatas e irreversibles. Fragmentos de vidas ajenas les abrumaron, y en ese intenso intercambio las identidades empezaron a difuminarse. Liam estaba entre ellos, y al experimentar la conexión sin restricciones, se sintió totalmente inmerso en la vida de Kaylen. Su mente se inundó de imágenes de paisajes devastados por la guerra, de decisiones tomadas en momentos de desesperación. El eco de las emociones de Kaylen le llenaba por completo. En ese momento, Liam olvidó su propio nombre. Sus propios recuerdos se desvanecieron, dejándole solo la identidad de Kaylen, un guerrero Urimba. Su voz adquirió un tono extraño. Sus pensamientos cambiaron cuando empezó a hablar, no como Liam, sino como el propio Kaylen. El capitán Ruiz, que observaba cómo se desarrollaba la escena, se dio cuenta de la urgencia e intervino. Con la ayuda de Lara, consiguió desenganchar a los voluntarios, sacándolos del borde del abismo. La identidad de Liam vaciló cuando volvió en sí, desorientado, con el sentido de sí mismo fracturado. Miró a Anya. Su expresión estaba llena de una mezcla de miedo y confusión, y en sus ojos se vislumbraban los recuerdos de Kaylen. Había cruzado un umbral que le había cambiado para siempre. Anya supo entonces que el código requería límites, una forma de proteger cada mente del peso de la vida de otra. La verdadera empatía, comprendió, tenía que ver con la conexión, pero no a costa de la identidad. Necesitaban un equilibrio que permitiera la comprensión sin borrar el yo, una forma de empatía que respetara los límites de cada mente. El experimento de la humanidad con el código de empatía había revelado sus límites. La promesa de una conexión universal era clara, pero también lo era el coste de perderse en las experiencias del otro. Mientras Anya y su equipo trabajaban para desarrollar una versión equilibrada del código, comprendió que la empatía requería tanto apertura como límites, un compromiso consciente que permitiera a la humanidad conectar sin perderse a sí misma. La experiencia de la conexión sin límites había mostrado a Anya y a los voluntarios lo peligroso que podía ser el código de empatía sin límites. Con la identidad de Liam sacudida y la comprensión del código por parte del equipo fundamentalmente cambiada, Anya y Lara empezaron a trabajar para crear un filtro, una forma de controlar la profundidad y la intensidad de las conexiones. Al enfrentarse al reto de preservar la empatía y proteger la individualidad, el equipo se planteó nuevas cuestiones sobre la naturaleza de la verdadera conexión y los límites de la comprensión. Las secuelas de la conexión sin restricciones dejaron a los voluntarios conmocionados, cada uno de ellos luchando por procesar la profundidad de las emociones y los recuerdos que les habían abrumado. Liam, en particular, aún no se había recuperado totalmente de su experiencia. Deambulaba por las dependencias humanas de las instalaciones Talxar, con la mente aún dividida entre sus propios pensamientos y los recuerdos de Kaylen, el guerrero Urimba, cuya vida se le había hecho tan vívida como la suya propia. La conexión había abierto su mente, pero también la había deshilachado, dejándole cuestionándose qué partes de sí mismo eran reales. La doctora Anya Patel actuó con rapidez para abordar la situación. Trabajando junto a Lara,
y los científicos Talksar, se centró en desarrollar un filtro para el código de empatía, una forma de controlar la intensidad de las experiencias compartidas. El objetivo era permitir a los participantes elegir los tipos de recuerdos con los que conectaban, permitiéndoles establecer límites y evitar la pérdida de identidad. Anya estaba decidida a preservar el espíritu de empatía que ofrecía el código, pero ahora comprendía que, sin límites, los riesgos superaban a los beneficios. El Ara guió a Anya a través de las intrincadas vías neuronales que componían la estructura del código de empatía, explicándole cómo los Talksar habían afinado el código a lo largo de generaciones. Habían desarrollado salvaguardas tras ver a miembros de su propia raza luchar con el peso de recuerdos que abarcaban vidas y galaxias. El enfoque Talksar de la empatía se basaba en el equilibrio, en honrar los recuerdos y emociones de los demás, sin dejar que eclipsaran los propios. Para ellos, la verdadera empatía requería conexión, pero no absorción. Mientras trabajaban, el Ara habló más sobre la filosofía de su pueblo. Los Talksar creían que la empatía era esencial para la unidad, pero también reconocían que la individualidad de cada ser era sagrada. Habían visto cómo las razas casi se disolvían en un trauma colectivo, cómo sus miembros se perdían en la vida de los demás. El filtro que habían desarrollado les permitía mantener su propio sentido del yo, incluso mientras experimentaban la vida de otro. La esperanza de El Ara era que la humanidad viera el valor de este enfoque y evitara los errores que habían cometido otras especies. Anya aceptó la idea, pero sabía que las opiniones de su equipo estaban divididas. Liam, que seguía profundamente afectado por los recuerdos de Kellen, se mantenía firme en que una verdadera conexión requería enfrentarse a todos los aspectos de la vida del otro, incluso los dolorosos. Para él, filtrar el código de empatía le parecía una forma de censura, una barrera que negaba la realidad cruda y honesta de las experiencias ajenas. Su fe en el potencial del código no había hecho más que fortalecerse, a pesar de los retos a los que se había enfrentado, o quizá debido a ellos. Otros voluntarios, sin embargo, estaban menos inclinados a la empatía, sin restricciones. Algunos habían experimentado destellos de recuerdos tan intensos que se encontraron viviendo con emociones persistentes que perturbaban su vida cotidiana. Sentían repentinas punzadas de dolor o estallidos de rabia, y sus mentes se inundaban con los ecos de vidas ajenas. Para ellas, un filtro no era una restricción, era un salvavidas, una forma de participar en el código sin riesgo de perder su propia identidad. Anya trabajó incansablemente con el Ara, perfeccionando el filtro para que permitiera a cada participante seleccionar recuerdos de tipos particulares, los relacionados con la belleza, la alegría o la resiliencia, por ejemplo, filtrando al mismo tiempo las experiencias más traumáticas. El objetivo era crear una versión del código que ofreciera una conexión profunda sin consumir la mente del participante. Anya sabía que equilibrar la empatía con la individualidad era crucial, que permitiría a la humanidad comprometerse con la concordia de las mentes de un modo que honrara tanto la experiencia compartida como el yo único. Pero Liam se resistió. Argumentó que elegir experimentar solo partes de la vida de otra persona era una traición al verdadero propósito del código. Para él, la verdadera comprensión se lograba abrazando el espectro completo de la experiencia de otra persona, incluso si eso significaba enfrentarse a recuerdos de dolor y pérdida. Los recuerdos de Kellen, con toda su oscuridad, le habían mostrado un lado de la vida que nunca había conocido, una resistencia forjada en las dificultades. Para Liam,
Filtrar el código equivalía a cerrar las partes de la existencia que hacían reales otras vidas, negando la esencia de lo que significaba formar parte de la concordia. Anya comprendía la perspectiva de Liam, pero veía los peligros de la inmersión total. Había visto los estragos que les había causado a él y a los demás, los momentos en que sus propias identidades se habían tambaleado. Creía que la empatía no tenía por qué significar absorción total, que la conexión podía coexistir con la individualidad. Explicó su visión de una empatía equilibrada, que les permitiera conectar profundamente sin dejar de mantener sus propias identidades. A medida que continuaban las discusiones, aumentaron las tensiones en el equipo humano. El deseo de empatía plena chocaba con la necesidad de límites psicológicos, y cada parte veía a la otra como una amenaza para la integridad de su experimento. Algunos voluntarios se hicieron eco del sentimiento de Liam, pues consideraban que la empatía filtrada era una versión diluida de la conexión, mientras que otros se pusieron del lado de Anya, pues consideraban que los límites eran esenciales para conservar su humanidad. Elara observó el debate de los humanos con silenciosa comprensión. Los Talsar se habían enfrentado a luchas similares, y su solución solo había llegado tras mucho dolor y pérdida. Elara explicó que su propio pueblo había aprendido a ver los límites no como limitaciones, sino como estructuras que permitían que floreciera la empatía sin destruir el yo. Para ella, el código de empatía no pretendía sustituir la experiencia individual, sino mejorar la comprensión entre seres que podían respetar tanto las vidas compartidas como las separadas. El gran avance se produjo cuando intervino la capitana Ruiz, aportando su perspectiva única al debate. Señaló que la empatía no consistía en convertirse en otra persona, sino en comprenderla. Afirmó que la verdadera compasión significaba reconocer los límites de la propia experiencia y respetar los de la ajena. Las palabras de Ruiz resonaron y Anya vio la oportunidad de redefinir su enfoque del código. Juntos, Anya, Elara y el capitán Ruiz elaboraron la versión final del filtro, que permitía a cada participante establecer parámetros para los tipos de experiencias que compartían. Los recuerdos podrían seguir compartiéndose en toda su belleza y complejidad, pero los individuos tendrían la opción de relacionarse con el código de un modo que respetara sus límites mentales y emocionales. Por primera vez, el código de empatía permitiría una verdadera comprensión sin riesgo de pérdida de identidad. Cuando se introdujo la nueva versión del código de empatía, los resultados fueron inmediatos. Los voluntarios que se habían sentido abrumados experimentaron ahora una renovada sensación de conexión, implicándose en la vida de los demás sin miedo a perderse a sí mismos. Los recuerdos seguían siendo vívidos, pero ahora los participantes podían elegir distanciarse cuando fuera necesario, observar en lugar de absorber por completo. Liam, aunque inicialmente decepcionado, se encontró aceptando esta nueva versión, dándose cuenta de que la empatía no requería la autoexigencia para ser real. Con el equilibrio establecido, la humanidad dio su primer paso verdadero en la concordia de las mentes, con su comprensión profundizada, pero sus identidades intactas. Anya sintió una sensación de logro, sabiendo que habían conseguido preservar tanto la empatía como la individualidad. Habían creado una forma de comprometerse con las vidas de otras especies al tiempo que honraban sus propias experiencias únicas, una forma de conexión que no consumía sino que enriquecía. Anya, reflexionando sobre el viaje, reconoció que la verdadera empatía era un equilibrio delicado, una conexión que necesitaba tanto apertura como moderación. Mientras la humanidad se preparaba para unirse a la concordia, sintió un tranquilo orgullo por la solución que habían encontrado. Habían creado un camino hacia adelante,
que les permitía compartir las vidas de los demás sin dejar de ser plenamente ellos mismos. Con un código de empatía equilibrado, la humanidad se encontraba en el umbral de una nueva era de entendimiento interestelar. El código modificado permitía a los individuos compartir experiencias sin la amenaza de perderse a sí mismos, preservando el núcleo de la empatía y protegiendo al mismo tiempo la singularidad de cada mente. Mientras el equipo se adaptaba a esta nueva versión, Anya reflexionó sobre las lecciones que habían aprendido y la responsabilidad que ahora tenían. La humanidad había encontrado una forma de abrazar la empatía universal sin autolesionarse, estableciendo una nueva norma de conexión dentro de la concordia de mentes. La concordia de mentes dio la bienvenida a la humanidad a su redil con un cauto optimismo, los Tal-Ksar y otras especies miembros, observando cómo la versión equilibrada del código de empatía daría forma a esta nueva relación. Con el filtro firmemente establecido, la humanidad pudo comprometerse profundamente con las experiencias alienígenas, manteniendo al mismo tiempo la autonomía de la identidad individual. Este compromiso, aunque inesperado, había revelado algo nuevo tanto a los humanos como a sus aliados interestelares. Una versión de la empatía que respetaba la individualidad a la vez que fomentaba la comprensión. La doctora Anya Patel sintió alivio y orgullo. El código equilibrado había proporcionado a los voluntarios humanos una nueva forma de conectar, permitiéndoles experimentar la profunda unidad que la concordia había previsto sin los riesgos que habían corrido anteriormente. Los voluntarios hablaron con asombro de sus interacciones, compartiendo historias de impresionantes paisajes alienígenas, momentos de unidad y vínculos que trascendían las palabras. Volvieron a Anya con expresiones de tranquila alegría, cada uno de ellos cambiado por la conexión, pero ahora capaces de verla como un añadido a sus propias experiencias, más que como una sustitución. Liam Cho, todavía marcado por la intensidad de su conexión inicial con Kellen, había llegado a apreciar los límites que ofrecía el código de empatía filtrado. Antes había creído que la verdadera empatía significaba habitar plenamente la mente de otro, enfrentarse a las partes más oscuras y dolorosas de su vida. Pero tras su experiencia, comprendió que la empatía podía ser poderosa sin erosionar el yo. En su conversación final con Kellen, sintió un respeto mutuo, una conexión que no le exigía convertirse en Kellen, sino que le permitía ser testigo de la vida de Kellen como amigo y aliado. La capitana Mia Ruiz se sintió satisfecha con el resultado. Sus dudas iniciales sobre el código de empatía se habían justificado, y le complacía que se hubiera preservado la integridad de la humanidad. Para ella, la experiencia había subrayado una verdad fundamental: la conexión, cuando se desequilibra, puede convertirse en control. Valoraba el filtro como un símbolo de respeto tanto para el dador como para el receptor de empatía, una innovación que permitía a la humanidad salvar la distancia sin difuminarla. El Ara observó la adaptación de la humanidad con una sensación de esperanza renovada. Los Tal-Ksar habían luchado durante mucho tiempo con el código de empatía, encontrando cada especie miembro su propio enfoque para hacer frente al peso de la experiencia compartida. La solución de la humanidad había inspirado a muchos dentro de la concordia, mostrándoles que la unidad podía existir sin borrar la distinción de cada mente. La concordia siempre había valorado la individualidad, pero la aproximación de la humanidad a la empatía iluminó nuevas formas de honrar ese valor.
A medida que se profundizaba la relación de la humanidad con la concordia, el código de empatía modificado se convirtió en una norma en todos los mundos miembros. Permitía a cada participante elegir su nivel de compromiso, decidir hasta qué punto quería conectar. El código se convirtió no solo en una herramienta para la comprensión, sino en una forma de respeto mutuo, una elección concedida a cada individuo, alienígena o humano. Los Talksar, inspirados por el éxito de la humanidad, introdujeron salvaguardias adicionales, concediendo a los individuos aún más agencia dentro de la red compartida de empatía. Anya reflexionó sobre el viaje, reconociendo que su visión de la empatía universal había evolucionado. Antes creía que la verdadera empatía significaba una apertura total, una inmersión sin filtros en la vida del otro. Pero se había dado cuenta de que la empatía no consistía en perderse en la experiencia del otro, sino en crear un puente entre dos mentes, una conexión que honrara tanto al yo como al otro. Este equilibrio se había convertido en el fundamento del papel de la humanidad en la concordia, dando forma a sus contribuciones a una nueva versión consciente de la unidad. Mientras la delegación humana se preparaba para regresar a la Tierra, los voluntarios se reunieron por última vez, reflexionando sobre su viaje y los recuerdos que habían compartido. Cada uno había conectado con seres de mundos lejanos, vislumbrado vidas que se extendían por galaxias y aprendido lo que significaba formar parte de un universo vasto e interconectado. Hablaron de gratitud y crecimiento, conscientes de que sus experiencias habían remodelado su comprensión de la empatía, mostrándoles que la compasión y el respeto podían coexistir. De vuelta a la Tierra, Liam Cho se convirtió en un defensor del código de la empatía equilibrado, compartiendo su experiencia con otros para inspirar a futuras generaciones de exploradores interestelares. No solo habló de su conexión inicial con Kailen, sino de la importancia de los límites, de cómo la empatía podía fortalecerse sin consumirse. Las palabras de Liam resonaron en personas de todo el mundo, animándolas a ver la empatía tanto como un don como una responsabilidad. Anya sabía que el lugar de la humanidad en la concordia de las mentes conllevaría desafíos, pero confiaba en que habían encontrado una forma de contribuir de manera única. Imaginaba un futuro en el que todas las especies de la concordia pudieran compartir sus vidas sin perderse a sí mismas, creando una red de entendimiento que respetara la belleza de la individualidad. El código de empatía, que antes se consideraba una prueba, se había convertido en un puente, una forma de construir una galaxia en la que la unidad y la diversidad existieran en armonía. Al volver a su trabajo en la Tierra, Anya sintió una tranquila satisfacción. Había guiado a la humanidad a través de uno de sus mayores retos, guiándola para que abrazara la empatía sin renunciar a la identidad. El viaje le había enseñado que la verdadera conexión consistía en comprender los límites del yo y del otro, encontrando un equilibrio que permitiera compartir experiencias sin borrar las fronteras que hacían única a cada mente. La integración de la humanidad en la concordia de las mentes se convirtió en un símbolo de lo que podía lograrse cuando la empatía y el respeto se entrelazaban. Y mientras Anya contemplaba las estrellas, supo que solo acababan de empezar a explorar las profundidades de lo que significaba comprender verdaderamente a otro.